y después ya pensarán en el 2016, pero ningún favor les hace que se recuerden temas como el autogolpe del 5 de abril, que es un tema que es bastante sensible, ¿no es cierto? Que hay que reconocer errores y es momento, como lo hizo Keiko durante la campaña, de reconocer que se han equivocado en algunos puntos. Y recordamos ahora el autogolpe del 5 de abril, no con buenos ojos, evidentemente el país no lo acepta, hay encuestas también que dicen lo mismo. Gracias por tocar ese punto, Maricel. Primero que nada hay que tener en cuenta la coyuntura y el escenario en que se encontraba el país en esa época. Era un infierno lo que pasaba el país. Teníamos problemas de terrorismo. Sendero Luminoso estaba a punto de tomar Lima. Y teníamos un serio problema económico, la hiperinflación. Claro, pero ¿qué pasó después? Un Congreso manipulado, Se ¿no? tenían que tomar medidas excepcionales e irrepetibles. Y, ojo, no fue un autogolpe, fue un contragolpe por parte del Congreso de oposición de ese entonces. Y hay que tener en cuenta, hay que conocer los hechos, la secuencia de los hechos, lo que sucedió en esa época. ¿Y qué sucedió después de eso? El Congreso que fue totalmente manipulado. Vamos paso a paso, Maricel. Primer boicot, primer contragolpe. Mira, el Ejecutivo, el gobierno, le pide al Congreso facultades legislativas. El Congreso se lo otorga. Después, el gobierno manda un paquete de decretos legislativos. ¿Y qué hace el Congreso? ¿Qué hace el Congreso? Fuera del proceso en sí. Deroga y modifica 28 de los decretos. Los resultados de los decretos más importantes en materia de seguridad ciudadana y en materia económica. ¿Y después qué hace el Congreso? Emite una ley inconstitucional de control parlamentario a los actos normativos del presidente, que lo ata de manos y pies a mi padre. Por lo menos hay una capacidad de seguridad nacional y económica. De reconocer que fuera de tu posición o de la posición que tenga tu entorno sobre lo que sucedió el 5 de abril, fuera de eso, hay una capacidad de reconocer que es un tema que se carga a espaldas del fujimorismo. La gente tiene que conocer todo el contexto para que sepa por qué se dio el 5 de abril. Y por último, el último boicot que le dio el Congreso amenazaba al gobierno en declarar la vacancia. ¿Por qué? Porque en esa época se declaraba la vacancia con el 50+1, con una mayoría simple. Entonces, ¿qué hacía el Congreso? En vez de fortalecer la imagen del presidente para combatir al terrorismo, lo que hacía era debilitar el poder del presidente para poder hacer frente a Sendero Luminoso y al MRTA. En esa época se necesitaba un gobierno fuerte para poder acabar al terror. Claro, pero no autoritario. Ahora, recordando el 5 de abril, también César Álvarez, el presidente regional, ha propuesto incluso que se cierre prácticamente el Congreso nuevamente. Pese a que han pasado 20 años desde el 5 de abril, el 47% de la población respalda esa medida. Un 47%. 47% de la población. Que no se vio reflejado tampoco en las elecciones. Es decir, si un 47% estaba de acuerdo en que las medidas del fujimorismo eran las correctas, bueno, no fue lo que reflejaron las encuestas, no fue lo que reflejó el resultado final de estas elecciones. Es por eso que te decía, hay varios puntos que se deben reforzar. Y esa es una mira que el fujimorismo debe reconocer, que cargan mucho a cuestas. Mira, Maricel, si no se hubiera tomado la medida del 5 de abril, ¿qué hubiera pasado del Perú? No estaríamos aquí, sentados. Sendero Luminoso estaba a punto de tomar Lima. La bomba de Tarata, la bomba acá en el Canal 2. Justamente hablando del tema terrorismo. ¿Cuál hubiera sido la tragedia del Perú? Hablando del tema terrorismo, ¿cómo has visto hasta ahora la participación del Ejecutivo en este punto específico? Porque primero se habló del camarada Artemio, que iban a centrar sus miras en el BRAE, pero también se habla de una estrategia que va a demorar, que va a tomar tiempo, y el traslado de estos últimos exterroristas de la base naval a Piedras Gordas para ampliar espacios, para darle más espacio en Taurumala, no ha sido visto con buenos ojos tampoco. ¿Cómo lo ves tú? Por supuesto, el mensaje que ha dado el gobierno frente al terrorismo es de debilidad. Antauro Humala es
igual o más peligroso que 3 cabecillas terroristas. Se ha trasladado a Polay, el líder del MRTA, a Piedras Gordas, a un penal donde la gente puede entrar con celular, tienen una serie de prerrogativas, ocurren casos de corrupción. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el liderazgo del presidente Ollanta Humala? ¿Dónde está su liderazgo? Demasiados beneficios. Demasiados beneficios. Y que Antauro Humala comparta prisión, que es la base naval, junto a Abimael Guzmán, Vladimiro Montesinos, ¿te parece adecuado? Mira, Elena Iparraguirre, la señora de Abimael Guzmán, ya está pidiendo que Abimael sea trasladado a otro penal porque se siente solo. Caramba, yo me pregunto, ¿y acaso las viudas, los huérfanos, los niños huérfanos, no se sienten solos? ¿Los huérfanos por causa de terrorismo? Aquí al presidente Ollanta Humala le está faltando un claro liderazgo. Y ese liderazgo se lo debería El presidente imponer. Ollanta Humala debe de tener una voz más clara y masculina para evitar justamente todos estos papelones. Papelones que también ha ayudado el gabinete, es decir, el ministro Valdés, ¿consideras? Papelón como el de invitar y después desinvitar a una representación británica. Me refiero a la fragata inglesa Monrose. Considero que el canciller Roncaliolo, el señor Roncaliolo en Cancillería es prácticamente como un elefante, una vidrería. ¿Y por qué los está dejando? Digamos, el tema ha pasado, sí, por una llamada de atención, pero luego ha quedado ahí. Roncaliolo continúa, todos los ministros continúan. ¿Consideras que los ministros están cumpliendo un buen papel al lado de Ollanta Humala, a la cabeza del ministro Valdés, por supuesto, que además se ha dicho es un ministro que habla como fujimorista, ¿no? Entonces, como que tienen los mismos lineamientos. Mira, vayamos al caso específico de Roncaliolo. Ya ha habido una serie, un rosario de errores que él ha venido cometiendo. Por ejemplo, el nombrar a la ginecóloga y amiga de la primera dama para que vaya a la embajada de Francia. Otro error es tomar decisiones en base a los comentarios que hacen las ONGs. Y obviamente este último error de no permitir el ingreso de la fragata Monrose. ¿Deberían decirle adiós a Roncaliolo? Debe ser interpelado en el Congreso. Yo me pregunto, mira, el gobierno está pasando por una seria crisis de identidad. El gobierno trata de ser pragmático, pero sin embargo mantiene al señor Roncaliolo, una persona sumamente ideologizada. Otro problema de identidad, por ejemplo, que está pasando el gobierno. Por un lado, apoya la inversión en Conga. Apoya a Conga, le da una pincelada de la hoja de ruta, pero por otro lado, por ejemplo, en la inversión del lote 88, el gobierno quiere poner al peor empresario del país, que es el Estado, en la mayor inversión, que es casi 3 veces Conga. Entonces, esa serie de contradicciones a mí me hace pensar de que el gobierno está pasando por una seria crisis de identidad. Carlos Tapia estuvo aquí más temprano, ex asesor presidencial, y señaló por el contrario que el tema lote 88 ha hecho que nuevamente Ollanta Humala tome las rutas iniciales, que tome el camino inicial de la gran transformación. Así es. Por un lado le da una pincelada de hoja de ruta y por otro lado la gran transformación. Es por esa razón, Maricel, que te digo de que este gobierno está pasando por una seria crisis de identidad. Por otro lado, Carlos Tapia también saludó las declaraciones de Keiko, de tu hermana, señalando que tiene razón, por ejemplo, en temas como que Antauro ya debe ser un tema de voltear la página y centrarnos en temas principales, ¿no?
Hay una especie de unión, yo no sé si de unión, pero por lo menos de coincidencias Mira, hay entre temas nacionalismo y principales. también en las bancadas, ¿no? Hay un Entre tema nacionalismo y principal que es fujimorismo. la seguridad, la inseguridad ciudadana. Todos los días aumentan los niveles de asaltos, secuestros. En eso se coinciden con el nacionalismo, en las bancadas, por lo menos, en el Congreso. Mira, que yo sepa, los niveles de delincuencia, secuestro, pandillaje están aumentando. ¿Y el gobierno qué hace? Si queremos seguridad, que apliquen seguridad para todos, pero no solo para el gran hermano. Okay, tenemos que ir terminando esta entrevista, pero uno de los temas importantes también son nuestros comandos, Chavín de Huántar. Así y es. hay una ceremonia Justo que estamos tienes, hablando de seguridad, Maricel. Efectivamente, el día 17 de abril estoy haciendo un evento para rendir homenaje a los comandos Chavín de Huántar en el Congreso, en el Salón Porras Barrenechea. Homenaje al operativo Chavín de Huántar. ¿Es un homenaje en el que se les va a dar alguna clase de condecoración, reconocimiento? Se va a rendir un homenaje, se le va a dar un reconocimiento a los comandos. Acá te dejo la invitación. Ahora, lo que se tiene que hacer por estos comandos es bastante, ¿no? Se hizo la idea de para adopta Beto. un héroe y de varios temas en el que ellos se vean directamente beneficiados, porque a veces el reconocimiento es muy bonito, pero efectivo no. Nosotros estamos gestionando apoyo directo para los comandos y ese día ya se va a dar a conocer. Apoyo directo no es un apoyo, por ejemplo, pedirle al Ejecutivo para que los apoyen. Nosotros le vamos a dar un apoyo directo a los comandos Chavín de Huántar, a los héroes nacionales. Claro, porque a veces las medallas se las cuelgan, pero no pueden hacer mucho con eso. Kenji, queremos agradecerte. Maricel, te dejo, este es un pin del evento que vamos a realizar el día 17. Bueno, en realidad este es un tema que nos debe unir a todas las bancadas, a todos los peruanos, el reconocimiento de quienes ofrecieron sus vidas. Así es. Para poder rescatar las de otros y para poder salvar las de otras personas, así que debemos de sentirnos tema agradecidos todos los peruanos, porque gracias a ellos, Maricel, podemos vivir en paz, tranquilos, sin temor a los coches bombas. Kenji, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber hablado un poco de varios temas, aunque hay otros que no has querido referirte. Aquí está la invitación de Beto. ¿No? Muy bien, yo se la hago llegar.